Hola, soy Pablo Robles y en esta oportunidad con el ingeniero Ángel Quialvo vamos a hablar sobre el tema rompiendo maldiciones ancestrales. ¿Cómo liberar el alma? Ángel, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien. Eh, Bien. Hemos tenido nuestra charla previa y el título Rompiendo maldiciones ancestrales no es correcto, pero sabemos que vas a estar aquí y que entonces te vamos a poder explicar qué es esto. Y bien, primero vamos a hablar de qué es una maldición. Como venimos hablando en los últimos videitos, eh, cuando uno hace una acción donde está involucrado emocionalmente, está generando una carga energética que una vez generada está allí. Cuando una persona maldice a otra, se maldice a sí mismo, o alguien lo maldice a uno, se ha generado ahí una carga emocional, una carga energética que trae consecuencias. Cuando yo comencé a escuchar esto acá, me llamó la atención la palabra maldición porque en mi ambiente, en mi entorno, no he escuchado mucho esto acá, pero la experiencia de los años me ha llevado a ver que hay sociedades, hay familias, hay gente que tiene como hábito o es bastante común esto de maldecir. Me impresionó una vez cuando yo escuché una maldición que le decía a una persona, a una mujer, que se te seque la panza, maldiciéndola para que no tenga hijos. Eh, Probablemente en la sociedad actual no se use tanto como en nuestros antepasados. Y esto es una programación realizada que cuando tiene la carga emocional y la intención determinada, cumple su efecto. ¿Cómo se resuelve esto? sí, En perdón, vez, antes quería hacer el comentario. La palabra maldecir viene muy emparentada con la palabra bendecir. Bendecir, bien decir, desear el bien, como cuando que el Señor me lo proteja y le dice, una madre lo bendice al hijo para que le vaya bien o que esté bien. Y el mal decir, de desear el mal o decir mal a una persona, como este ejemplo que vos pusiste, y que sin darnos cuenta, nosotros estamos bendiciendo y maldeciendo todos los días. A lo mejor no con esa carga energética y esto que vos comentás, que técnicamente bien explicaste, pero que nosotros todos los días estamos bendiciendo, y no todos, pero hay gente que tiene la costumbre de maldecir. bien, exactamente. Y esto su influencia. Y esta de la diferencia entre romper y desarmar, porque cuando uno rompe algo, lo rompe, pero queda roto, pero sigue estando. Y lo que hay que hacer hay que desarmar. Hay que ir al origen cuando esa alma o esas almas hicieron este mal decir y hacer lo que lo revierta. Y entonces desarma la maldición y no queda la carga energética establecida. Suele haber maldiciones que están hechas en esta historia. Y hay maldiciones que están hechas en otra historia, en otro cuerpo, en otra vida pasada. Y a veces las maldiciones no tienen límite de tiempo. Y entonces queda el alma de esta persona, está influenciada por aquella maldición que le hicieron en otra vida. Eh, como nosotros trabajamos con el alma, donde está la carga energética de la maldición, es el alma que vaya a esa experiencia, que vea cómo está hecha la maldición y que la revierta, que la desarme la maldición. Y eso hace que esto se anule. Que tiene, como dijimos días pasados, pactos, juramentos, votos,
tiene mucha similitud. Técnicamente hay diferencias que no se justifica para comentarlo, pero es ir a desarmar aquello que se hizo. Y con esta intención de maldecir, también hay mal hacer. Hay personas que hacen manejos energéticos a lo que se llaman trabajos, que proyectan una cantidad de energía con una intención determinada, que no es sencillo de hacer y que no hay mucha gente que lo haga, a pesar de que dicen que lo hacen. Tiene que haber una involucración emocional muy fuerte. Y es más fácil que una maldición esté realizada. A ver, cuando hay un vínculo afectivo, cuando se rompe un matrimonio, uno de ellos tiene la capacidad energética para poder perjudicar al otro. Un vínculo, madres e hijos, cuando hay una involucración emocional entre ambos, es más posible generar esto acá. Cuando es un tercero, yo le encargo a alguien para que alguien haga algo, no tiene tanta involucración. Por eso, ya que estamos, permitidme que diga esto que se llama trabajo, no tienen eficiencia. Pero lo que hacen, los que lo hacen, han aprendido, tienen una habilidad. Le muestran a quien le hacen el trabajo de algún modo algo. ¿Para qué hace alguien crea que se le hizo estas maldiciones de trabajo? Y esto funciona por la creencia de él, no por el trabajo realizado, por la maldición realizada. Por eso hay gente que lo hace en presente. Yo a vos te maldigo y te deseo esto, esto y esto. Sí, de hecho, esto que voy a decir, muy poco, hay gente que se dedica a la necesidad de la gente, no a ayudar a la gente, se dedica a la necesidad de la gente. Y entonces, que quiere que fulano venga, y entonces que el amor y que amarres, o maldiciones, que entonces como me dejó, que se le caiga, que no le funcione con ninguna chica. Todas estas cosas que de alguna manera, más allá de que a lo mejor esta persona es un charlatán y simplemente le toma el dinero y de alguna manera le hace creer al otro que le hizo un trabajo para que se perjudique por sí mismo, la persona que lo encarga lo hace desde la emoción, desde un dolor emocional, desde una traición, desde algo, y entonces capaz que entre comillas, vamos a ponerle brujo, no hace el trabajo porque no lo sabe hacer o porque no lo hace, pero que la persona que lo encarga de todos modos ya está proyectando esa energía. Y entonces, esto que decía, ojalá nunca te va en una pelea, ojalá te pase tal cosa, no te pase tal cosa, ojalá nunca consigas tal cosa, y que en esa pelea de pareja, y se terminan divorciando, pero le ha hecho una maldición. No es un trabajo con un brujo y demás, pero hay una carga emocional, hay un deseo, hay una maldición hecha, y por más que no sea bruja, puede tener influencia, ¿o no? Sí, 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 es así. Y me viene a la memoria un recuerdo de un consultante que le habían deseado que el dinero que recibiera que le sirviese para medicamentos. Lo amaba mucho, ¿no? La persona que le... Claro, había una disputa económica y uno lo ganó y el otro le deseó que le sirviese para medicamentos. Implícitamente lo que le estaba deseando, ¿no? Claro. Ahora es necesario hacer una aclaración fundamental en esto. Nosotros no dependemos de los otros. Nosotros dependemos de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en armonía, en eje, el equilibrio, todo eso de afuera difícilmente llegue. Lo que sucede es que la gente, la sociedad en general, no está muy centrada. Y entonces es débil energéticamente y más fácilmente le llega lo del exterior. Cuando una persona tiene su mecanismo de armonizarse, centrarse, con distintas herramientas, no importa cuál, pero que está en su eje, lo de afuera no incide tanto. Y en esto es lo que hay que más que preocuparnos en desarmar o sacarse cosas, es uno generar un mecanismo para estar en eje, en equilibrio, en armonía, para que lo de afuera no llegue a uno.
Sí, por eso es importante esto en la consulta, ¿no? Además de resolver los problemas emocionales o algún problema de este tipo que pudiera suceder, el tema de lograr esa armonía, ese equilibrio y darle las herramientas al consultante. ¿Por qué no comentas un poquito de eso que hacemos Bien, en este enfoque? sí, lo que nosotros hacemos en la primera sesión enseñar a la persona a centrarse, a armonizarse, a estar en eje. Que si esa persona, porque lo que queremos es no dependencia, le enseñamos a que la persona sola lo haga, con un mecanismo muy simple, sencillo, que funciona hasta automáticamente. Así como nosotros automáticamente nos estresamos, la persona usando esta herramienta automáticamente se armoniza, se relaja, se centra, y esto hace que la persona a partir de la primera experiencia ya pueda en su día estar más centrado. Y luego trabajamos las dolencias que necesite. Y en esto es la base. Yo sugiero a la gente que busque herramientas, que lo centre. Y fundamentalmente que no dependa de quién le va a hacer la armonización. Porque yo tengo que ir a un lugar a que me armonicen. La pregunta es, ¿a qué lugar voy para que me desarmonicen? Y yo me desarmonizo solo. O dejo que el exterior me desarmonice. Y es necesario ir a un lugar a que me armonicen, cuando mi estado natural es armónico. El estado natural del ser humano es armonía. Y cuando nosotros aprendemos, nos enseñan a usar los recursos naturales que tenemos para armonizarnos, estamos en eje. Existe el mundo que existe, con los inconvenientes que tiene el mundo y cada uno de nosotros, pero eso no incide en nosotros. Sí, porque es muy Y triste, por ejemplo, escuchar eh, mujeres que a lo mejor eh, te han contado o me han contado en confidencia de que van a un lugar, se hace la armonización con las gemas, con esto, con lo otro, cuando sale el auto rayado, la que lo parió y ya empezó así, que y llega a la casa y el marido que le hace un quilombo porque no sé qué la comida, que te olvidaste de esto, y la armonización se terminó, ahí nomás, claro, en lágrimas. Y eso te lo presenta en la consulta. Y entonces ves que la persona no está en su centro, que no, que el exterior maneja lo que le pasa a ella y no ella, por sí sí, misma, tener un cierto equilibrio para enfrentar las cosas del exterior. sería como tomar una pastillita para centrarse. ¿Cuánto dura un tiempo que dura la pastillita? Se va el efecto de la pastillita y vuelvo a estar endemoniado, por decirte algo, Sí. estresado como estaba antes. Porque si Y se en está esto de quiero, vacaciones, está en su casa, viene el terapeuta, termina de hacer eso y se levanta y se va y se pone a ver una película, fantástico. Pero en la sociedad que nos movemos, bueno, hoy con el tema de los virus y demás es diferente, pero va a un lugar, tiene que manejar o ir en colectivo, tener un horario, hay un montón de complicaciones y ese momento que él pasa de armonía, de equilibrio y de bienestar, a la media hora ya está de vuelta en la vorágine de la ciudad y las actividades del día a día. sí, y déjame para cerrar hacer hincapié en esto. El estado natural del ser humano es armónico. Cuando no estamos en armonía es porque nos hemos salido del camino. Yo soy el que salgo del camino. Debo aprender yo a entrar al camino, que alguien me enseñe y no estar dependiendo que alguien me ponga en el camino. Porque en cuanto se dio media vuelta y se fue, me salgo del camino nuevo. Y esto es radical. Bien. Y nos hemos salido un poquito del camino de maldiciones, pero en realidad tiene que ver y es muy importante, por eso te lo pregunté, porque es fácil decir, todo lo que me pasa, viste, le echo la culpa que me hicieron una maldición, me echaron una maldición. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sé si tengo o no tengo una maldición? Eh, si sucedió en esta vida, puede ser porque alguien se la hizo él mismo y tiene la información. Y si no, como hacemos nosotros, recurrimos ahí al inconsciente, buscamos cuándo se originó esto y hacemos el trabajo, el modo, no me gusta la palabra trabajo, hacemos que la persona desarme esa maldición. Eh, hay Bien. maldiciones, muchas maldiciones del pasado. Sí, sí. Y las maldiciones de uno que se hace uno mismo.
que lo mencionaste, pero para que lo entienda la gente, es aquellas que uno se pronuncia a sí mismo, Me como un deseo el mal. pensamiento, como un pensamiento. Sí, esto de que decía vos mal, decir, me deseo el mal. A mí, yo, porque soy una persona determinada, merezco tal cosa. Ujú. Que que me caiga una maceta y que me parta la cabeza, que me enfermo, soy un... Y usan expresiones que se desean a uno mismo, ¿no? Y para Sí, colmo, hay personas que se encargan de repetirlo con cierta periodicidad, ¿no? Déjame que diga algo muy simple, soy un estúpido, soy un estúpido, soy un estúpido. Y sí. termina siendo estupideces. O un día no quiero usar el ejemplo de gente que nos vea pero no doy nombres, nada, ¿no? Pero como les digo muchas veces, esto no es que a nosotros se nos van ocurriendo cosas, sucede y hay mucha experiencia en este campo que de cosas reales, o sea, estamos hablando de cosas reales, como yo me voy a caer y me voy a pegar o me voy a pegar un golpe y me voy a matar un día. Y la persona esta está repitiendo eso todo, y un día me voy a caer y se sube en escaleras, un día me voy a pegar un palazo y me voy a morir. Y lamentablemente termina sucediendo. Termina Cumple teniendo razón. su bendición, Termina teniendo razón, termina teniendo como razón. cuando un niño pequeño, nosotros que lo queremos mucho, toma un vaso y va caminando. Se te va a romper, se te va a romper, tenés cuidado que se rompe, se rompe, se rompe. Viste, yo te dije que se iba a romper. Sí. ¿Qué Maldecir. hubiese sucedido a ese hijo, a ese niño, Mm, si su padre o la persona mayor dice, vos vas a llegar a la mesa con el vaso en la mano, vos sos seguro, vos sos capaz, vos podés? mm, Ese vaso llega sano. sí. Pero se lo repetimos tantas veces y para cómo decir, viste, yo te dije. Yo te dije. La profecía autocumplida. Exactamente. Bien. Y Y a hay un veces tema, no, y a veces no lo decimos nosotros mismos. sí, sí, por eso recalcaba esto de las maldiciones a uno mismo. Y hay un tema que me vino a la mente que ya lo vamos a tocar, energías proyectadas. Sí, Energías proyectadas, cuando hablamos de que tal vez una persona le desea el mal a otro y ya sea vaya una bruja o no, pero es tanta esa energía emocional que puede suceder este fenómeno de energías proyectadas. No sé si es muy largo o no, si lo podemos mencionar o hacemos un capítulo nuevo. se puede trabajar en una charla, sí, sí, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias Ángel y seguimos entonces hablando de estos temas. Por favor, eh, comentarles qué tienen que hacer. Lean lo que está acá en nuestro canal, toquen la campanita Suscríbanse. para que me gusta. Y bueno, ha sido un gusto y lo seguimos compartiendo. Bueno, muchas gracias, Aquel. Un abrazo y nos vemos nuevamente. Chao, chao.